Fe salvadora. Por E. W. Pink. Capítulo 3. Sus dificultades. Algunos de nuestros lectores probablemente se sorprenderán de oír acerca de la dificultad de la fe salvadora. En casi todas las escuelas de hoy día se enseña a unos ortodoxos y fundamentalistas que salvarse es un asunto sumamente simple. Siempre y cuando una persona crea en Juan 3:16, descanse en él o acepte a Cristo como su Salvador personal, esto es todo lo que se necesita. Se dice, muy a menudo, que no hay nada que el pecador tenga que hacer sino solo dirigir su fe hacia el objeto correcto, así como un hombre confía en su facultad de fe y confiar en Cristo. Esta idea ha sido recibida tan ampliamente que condenarla en estos tiempos es acarrearse la marca de hereje. No obstante, el que aquí escribe denuncia esto, sin duda alguna, como la mentira más insultante a Dios de parte del diablo. Una fe natural es suficiente para confiar en un objeto humano, pero una fe sobrenatural se requiere para confiar de forma salvadora en un objeto divino. Al observar los métodos empleados por estos evangelistas el día de hoy y por los ganadores de almas, nos preguntamos, ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en sus pensamientos? No hay duda de que ellos tienen la más degradante concepción de ese milagro de la gracia que Él realiza al mover un corazón humano a entregarse verdaderamente al Señor Jesucristo. Qué lástima que en estos tiempos tan degenerados son pocos los que tienen cierta idea de que la fe salvadora es una cosa milagrosa. Por el contrario, se supone casi universalmente que la fe salvadora no es nada más que un acto de la voluntad humana que cualquiera puede realizar. Todo lo que se necesita es presentarle al pecador unos versos de la Escritura que lo describan en su condición perdida, uno o dos que contengan la palabra creer, y luego una pequeña persuasión para que él acepte a Cristo, y ya el asunto está concluido. Y lo peor es que pero muy pocos ven nada o algo malo en esto, ciegos al hecho de que semejante proceso es tan solo la droga del diablo para arrullar a miles en una falsa paz. Son muchos los que han sido llevados a creer que son salvos. En realidad, su fe surgió tan solo de un superficial proceso de lógica. Un ganador de almas se dirige a un hombre que no tiene ninguna preocupación por la gloria de Dios, que no se da cuenta de su terrible hostilidad hacia él, y ansioso de ganar otra al alma para Cristo, saca su Nuevo Testamento y le lee 1 de Timoteo 1:15. El obrero le explica, usted es un pecador, luego le lee Juan 3:16, y le pregunta, ¿a quién incluye la frase todo aquel? La pregunta se la repite hasta que la pobre víctima responde, usted, yo y todo el mundo. Entonces, le pregunta lo siguiente, ¿lo creerá? ¿Creerá que Jesús lo ama y que Cristo murió por usted? Si la respuesta es sí, es inmediatamente asegurado de que él ahora es salvo. Querido lector, si fue así que usted fue salvo, entonces fue con palabras engañosas de humana sabiduría y su fe está basada solamente en la sabiduría de los hombres, 1 de Corintios 2:4 y 5, y no en el poder de Dios. Hay multitudes que piensan que es tan fácil para un pecador el purificar su corazón, Santiago 4:8, como es para el lavarse las manos, admitir la escrutante y fulminante luz de la verdad divina en nuestra alma como se admite el sol de la mañana en las habitaciones al abrir las cortinas, cambiar de los ídolos a Dios, de este mundo a Cristo, del pecado a la santidad, como cambiar un barco en dirección totalmente opuesta con la ayuda de su timón. Oh, lector, no se deje engañar con este asunto tan vital. Mortificar los deseos de la carne, ser crucificado para el mundo, vencer al diablo, morir diariamente al pecado y vivir para la justicia, ser manso y humilde de corazón, confiado y obediente, piadoso y paciente, fiel y sin compromisos, amante y gentil, en una palabra ser un cristiano, ser semejante a Cristo, es una labor mucho más allá, superior a los pobres recursos de la naturaleza humana. El hecho de que consideren esto algo tan simple se debe a que ha surgido hoy una generación completamente ignorante de la verdadera naturaleza de la fe salvadora. Son tan pocos los que tienen un concepto escritural del carácter de la gran salvación de Dios que provoca que esta ilusión o delirio sea tan ampliamente recibida. Una vez se haya comprendido que la salvación de Dios no es solamente algo legal sino también experimental, que no solo justifica sino que son participantes de ella. Una vez se entienda que Cristo vino para salvar a su pueblo no solo del infierno, sino del pecado, de la voluntad propia y autogratificación del hombre, menos personas desearían su salvación. El Señor Jesucristo no enseñó que la fe salvadora era un asunto simple. Muy lejos de esto, en vez de declarar que la salvación del alma era algo fácil, Él dijo, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, Mateo 7:14. El único camino que lleva al cielo es uno difícil y laborioso. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, Hechos 14:22. La entrada al camino pide de los mayores esfuerzos del alma, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán, Lucas 13:24. Luego que el joven rico hubo dejado a Cristo, apenado,
el Señor se volvió a sus discípulos y les dijo, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Marcos 10, 23 y 25. ¿Qué lugar se le da a esto en la teología, si se le puede llamar teología, que se está enseñando hoy en los institutos bíblicos a quienes buscan calificar para una obra evangelística y un trabajo personal? Ninguno. De acuerdo a sus puntos de vista, es tan fácil para un millonario ser salvo como para un mendigo, ya que todo lo que ambos tienen que hacer es confiar en la obra concluida de Cristo. Pero aquellos que ahora nadan en riquezas no piensan en Dios. Cuando comían sus pastos, se saciaron, y al estar saciados, se ensoberbeció su corazón, por tanto, se olvidaron de mí. Oseas 13:6. Cuando los discípulos oyeron estas palabras de Cristo se asombraron aún más y le dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Si nuestros modernos amigos los hubieran oído les hubiesen calmado esos temores y asegurado que cualquiera y todo el mundo puede ser salvo si creen en el Señor Jesús. Pero Cristo no hizo esto, por el contrario, inmediatamente añadió, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10, 26 y 27. Por sí mismo, el pecador caído no puede arrepentirse evangélicamente, ni creer en Cristo para salvación, ni venir a Él genuinamente, así como puede éste crear al mundo. Para los hombres es imposible saca del medio cualquier tipo de atribución especial al poder de la voluntad del hombre. Nada, solo un milagro de la gracia puede lograr la salvación de cualquier pecador. ¿Y por qué es imposible para el hombre natural ejercer fe salvadora? Deje que la respuesta salga del caso de este joven rico. Él se alejó triste de Cristo porque era dueño de muchos bienes. Él estaba envuelto en ellos. Estos bienes eran sus ídolos. Su corazón estaba encadenado a las cosas de la tierra. Las demandas de Cristo eran demasiado rigurosas y excesivas, abandonar todo y seguirlo a Él era más de lo que carne y sangre pueden soportar. Lector, ¿cuáles son sus ídolos? A aquel el Señor le dijo, una cosa te falta. ¿Qué era? Una entrega a los requisitos imperativos de Cristo, un corazón entregado a Dios. Cuando un alma está impregnada con la escoria de esta tierra, no hay espacio para las impresiones del cielo. Cuando un hombre está satisfecho con las riquezas carnales, no tiene ningún deseo por las riquezas espirituales. La misma triste verdad sale a relucir nuevamente en la parábola de Cristo de la última cena. La fiesta de la gracia divina se ha servido, y a través del Evangelio se ha hecho un llamado general a todos los hombres a venir a participar de él. ¿Y cuál es la respuesta? Esta, y todos a una comenzaron a excusarse. Lucas 14:18. ¿Y por qué tuvieron que excusarse? Porque estaban más interesados en otras cosas. Sus corazones estaban puestos en tierra, versículo 18, ganado, versículo 19, comodidades domésticas, versículo 20. La gente está dispuesta a aceptar a Cristo en sus propios términos, pero no en los de Él. Los que son sus términos se han dado a conocer en el mismo capítulo, darle a Él el lugar supremo de nuestros afectos, versículo 26, la crucifixión del yo, versículo 27, y el abandono de todo ídolo, versículo 33. Por lo tanto él cuestionó, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, una figura de la ardua labor que es poner los afectos en las cosas de arriba, no se sienta primero a calcular el costo? Lucas 14:28. Como podéis creer, cuando recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único, Juan 5:44. ¿Reflejan estas palabras la imagen de que ejercer fe salvadora es un asunto simple como muchos piensan? La palabra gloria aquí significa aprobación o alabanza. Mientras, esos judíos estaban haciendo su propósito principal el ganar y mantener una buena opinión el uno del otro, y estaban siendo indiferentes a la aprobación de Dios, era imposible que ellos pudieran venir a Cristo. Es lo mismo ahora, el que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, Santiago 4:4. Para venir a Cristo genuinamente, para creer en Él salvadoramente, tenemos que volver nuestras espaldas al mundo, alienarnos de la estima de nuestros compañeros impíos o religiosos, e identificarnos con el aborrecido y rechazado. Involucra el doblarnos a estar bajo su yugo, entregarnos a su señorío y vivir, de ahí en adelante, para su gloria. Y esto no es una labor pequeña. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Juan 6:27. ¿Implica este lenguaje que el obtener la vida eterna es algo simple? No, está muy lejos de implicarlo. Lo que denota es que un hombre debe encontrarse en un grave y serio empeño que subordina todos sus demás intereses en la búsqueda de esto, y lo hace estar preparado a poner grandes esfuerzos y vencer dificultades increíbles.
Entonces, ¿enseña este texto salvación por obras, por el propio esfuerzo del hombre? No, y sí. No, en el sentido de que nosotros no podemos hacer nada que amerite la salvación, la vida eterna es un regalo. Y sí, en el sentido de que se nos demanda una búsqueda de todo corazón tras la salvación y un uso diligente de los medios prescritos de la gracia. En ningún lugar en la Escritura existe promesa alguna para el descuidado. Hebreos 4:11, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, Juan 6:44. Dígame usted si este lenguaje expresa la mentira implicada en la popular teoría de hoy, de que está dentro del poder de la voluntad del hombre el poder ser salvo en el tiempo que él escoja. No contradice, llanamente, este verso la idea que agrada a la carne y glorifica a la criatura, de que cualquiera puede recibir a Cristo como su Salvador en el momento que él decida hacerlo. La razón por la cual el hombre natural no puede ir a Cristo hasta que el Padre lo traiga es porque él es un esclavo del pecado, Juan 8:34, sirviendo a diversos deseos, Tito 3:3, es un cautivo del diablo, segunda de Timoteo 2:26. El poder del Todopoderoso tiene que romper sus cadenas y abrir las puertas de la prisión, Lucas 4:18, a fin de que él pueda venir a Cristo. ¿Puede alguno que ama las tinieblas y odia la luz reversar el proceso? No, no más que un hombre que tiene un pie enfermo o una mano gangrenada puede sanarla por un esfuerzo de la voluntad. ¿Puede el etíope mudar su piel, o el leopardo sus manchas? Así vosotros, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Jeremías 13:23. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Primera de Pedro 4:18. Matthew Henry dijo, es tanto así como lo máximo que pueda hacerse para asegurar la salvación de sus almas, hay tantos sufrimientos, tentaciones y dificultades a ser vencidas, tantos pecados a ser mortificados. La puerta es tan estrecha y el camino tan angosto, que es tanto como el hombre justo pueda hacer para ser salvo. Deje que absoluta necesidad de la salvación balancee la dificultad misma. Considere que sus dificultades son las mayores al principio, y Dios le ofrecerá su gracia y ayuda, el certamen no durará mucho. Sea fiel hasta la muerte y Dios le dará la corona de vida. Apocalipsis 2:10. Así también dijo John Lilly, después de todo lo que ha hecho el Señor enviando a su Hijo, y el Hijo al Espíritu Santo, es solo con dificultad, con excesiva dificultad que la obra de salvar al justo avanza a su consumación. La entrada al reino es a través de mucha tribulación, a través de muchas luchas afuera y temores adentro, a través de debilidades y continuos fracasos de la carne y muchos dardos de fuego de Satán. Así están, entonces, las razones de por qué la fe salvadora es tan difícil de ejercer. Primera razón. Por naturaleza, los hombres son totalmente ignorantes del verdadero carácter de esta fe, y por lo tanto, son fácilmente engañados por los plausibles sustitutos de Satanás de la misma. Aun ellos estando escrituralmente informados, tristemente vuelven sus espaldas a Cristo como hizo el joven rico cuando oyó los términos de su discipulado o, hipócritamente, profesan lo que ellos no poseen. Segunda razón. El poder del amor a sí mismos reina con supremacía adentro, y negarse a sí mismos es una demanda demasiado grande para el no regenerado. Tercera razón. El amor al mundo y la aprobación de sus amigos interfiere el camino hacia una entrega completa a Cristo. Cuarta razón. Las demandas de Dios, de que Él debe ser amado con todo el corazón y que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, Primera de Pedro 1:15, repele al carnal. Quinta razón. El llevar el reproche de Cristo, el ser odiados por el mundo religioso, Juan 15:18, el sufrir persecución por causa de la justicia es algo que la mera sangre y carne evita. Sexta razón. La humillación de nosotros mismos delante de Dios confesando penitentemente toda nuestra actitud de hacer nuestra propia voluntad, es algo a lo cual un corazón no quebrantado se revuelve en contra. Séptima razón. El pelear la buena batalla de la fe, Primera de Timoteo 6:12, y vencer al diablo, Primera de Juan 2:13, es demasiado arduo y agotador para aquellos que aman su propia paz y tranquilidad. Hay multitudes que desean ser salvadas del infierno, el instinto natural del humano de la autopreservación, que están bastante en contra de ser salvadas del pecado. Sí, hay muchos miles que han sido engañados con respecto a que han aceptado a Cristo como un Salvador cuyas vidas muestran plenamente que lo rechazan como su Señor. Para un pecador obtener el perdón de Dios, éste debe abandonar su camino, Isaías 55:7. Ningún hombre puede volverse a Dios hasta que no se vuelva de sus ídolos, Primera de Tesalonicenses 1:9. Por eso insistió el Señor Jesús, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Lo más terrible es que muchos predicadores hoy, bajo el pretexto de magnificar la gracia de Dios han presentado a Cristo como ministro de pecado,
como uno quien ha procurado, a través de su sacrificio expiatorio, una indulgencia para los hombres continuar gratificando sus deseos carnales y mundanos. Si un hombre profesa creer en el nacimiento virginal y la muerte vicaria de Cristo y clama confiar solamente en él para su salvación, puede pasar por un cristiano verdadero casi en todas partes hoy, aunque su vida diaria pueda no ser diferente de aquel moralista del mundo quien no hace profesión alguna. Mediante esta misma fantasía, el diablo está haciéndose aspirar cloroformo a miles en su camino hacia el infierno. El Señor Jesús pregunta, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46, e insistió, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Mateo 7:21. La tarea más difícil delante de nosotros no es aprender, sino desaprender. Muchos de los mismos hijos de Dios han bebido tanto del dulce veneno de Satanás que no es fácil sacarlos de sus sistemas, y mientras éste permanece en ellos les embota su entendimiento. Es tanto así el caso que, cuando uno de ellos lee por primera vez un artículo como este les golpea como si fuera un ataque a la suficiencia de la terminada de Cristo, como si estuviéramos enseñando que el sacrificio expiatorio del Cordero necesita ser acompañado con algo de la criatura. No. Nada. Solo los méritos de Emmanuel pueden darle a cualquier pecador el derecho de estar de pie delante del inefable Santo Dios. Pero, por lo que estamos contendiendo es por lo siguiente, ¿cuándo imputa Dios a cualquier pecador la justicia de Cristo? Sin duda no ha de ser mientras él esté oponiéndose a él. Además, no honramos la obra de Cristo hasta que definimos correctamente qué obra estaba diseñada él a efectuar. El Señor de la Gloria no vino hasta aquí y murió para procurar el perdón de nuestros pecados y llevarnos al cielo mientras nuestros corazones permanezcan aún pegados a esta tierra. No, Él vino hasta aquí para prepararnos un camino al cielo, Juan 10:4, 14:4, Hebreos 10:20 al 22, Primera de Pedro 2:21, para llamar a los hombres a ese camino, que por sus preceptos y promesas, su ejemplo y espíritu, Él pueda formar y modelar sus almas para ese estado glorioso y hacerlos que deseen abandonar todas las cosas por Él. Él vivió y murió para que su espíritu pudiera dar vida a pecadores ya muertos, a una nueva vida, hacerles nuevas criaturas en sí mismos, y que pasasen por este mundo como si no fueran de este mundo, como aquellos cuyas almas ya se fueron de Él. Cristo no vino aquí para ofrecernos un cambio de corazón, arrepentimiento y santidad personal, o salvación como si fuera posible la salvación sin estos. Qué extraño sería suponer que sí. Muchas personas piensan que cuando predicamos salvación, queremos decir salvación del infierno. Queremos decir esto, pero a la vez, mucho más, predicamos salvación del pecado, decimos que Cristo puede salvar al hombre, y queremos decir por esto que Él es capaz de salvarlo del pecado y hacerlo santo, hacerlo un nuevo hombre. Ninguna persona tiene el derecho de decir yo estoy salvo, mientras continúe en el pecado como hacía antes. ¿Cómo puede estar salvo del pecado mientras aún vive en él? Un hombre que se está ahogando no puede decir que se ha salvado del agua mientras se esté hundiendo en ella. No, Cristo no vino a salvarlo en sus pecados, sino de sus pecados. No a hacer más suave la enfermedad para que no lo mate, sino dejarla como enfermedad mortal que es y removerla de usted y a usted de ella. Entonces, Cristo Jesús vino para sanarnos de la plaga del pecado, a tocarnos con su mano y decir, quiero, sé limpio, ch spurgeon, en Mateo 8:3. Aquellos que no van tras la santidad de corazón y de la justicia de vida solo se están engañando a sí mismos cuando suponen que desean ser salvos por Cristo. El hecho es el siguiente, hoy, todo cuanto desean mucho es, solamente una porción que calme sus conciencias, que les permita ir cómodamente por el curso de su autocomplacencia permitiéndoles seguir su camino mundano sin el temor de un castigo eterno. La naturaleza es la misma en todo el mundo, ese miserable instinto que hace que multitudes crean que pagándole a un sacerdote unos cuantos pesos se logra el perdón por todos los pecados pasados, y una indulgencia por aquellos futuros, mueve a otras multitudes a devorar, angurriosamente, la mentira de que con un corazón no quebrantado e impenitente, por un mero acto de la voluntad, ellos puedan creer en Cristo, y así obtener, no solamente el perdón de Dios por pecados pasados sino una seguridad eterna, no importa lo que ellos hagan o no hagan en el futuro. Oh, lector, no se engañe, Dios no libra a nadie de la condenación sino a aquellos que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas, 2 de Corintios 5:17. La gracia salvadora hace al pecador ir a Cristo con una verdadera sed del alma, a fin de poder tomar del agua de vida, y de su Espíritu santificador, Juan 7:38 y 39. El amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen, orar por quienes malignamente nos usan, está muy lejos de ser algo fácil. Sin embargo, esto es solo una parte de la labor que Cristo asigna a aquellos que serían sus discípulos. Él actúa así y nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas.
Y su salvación en su presente aplicación consistió en revelar a nuestros corazones la necesidad imperiosa de que llenemos la medida de su alto y santo estándar, con una comprensión de nuestra total incapacidad para hacerlo, y creando en nosotros una intensa hambre y sed por tal justicia personal y un diario volvernos a Él en súplica de fe para la tan necesitada gracia y fortaleza.